esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy abrimos esta serie que se llama Venezuela, Elecciones y Apartheid, y este es el primer capítulo, así es que bienvenidos. Vamos a conversar sobre la evolución en el tiempo del sistema de cedulación en Venezuela, la Fiscalía de Cedulación, el registro electoral y los centros electorales. Tenemos un panel de expertos que muchos han seguido por años y otros han querido callarlos desde que empezaron a denunciar las irregularidades que había en los centros electorales y particularmente en el sistema electoral que ha permitido que el régimen se mantenga en el poder en Venezuela. Hay muchas preguntas que surgen en relación a ese sistema electoral y a cómo se mueven las elecciones en Venezuela, si es que podemos hablar de elecciones libres y transparentes, que ya vamos a conversar con nuestro panel. Si tenemos un sistema de cedulación confiable, ¿por qué hay que usar un captahuellas en lugar de presentar la cédula de identidad al momento de votar, como se hace en cualquier país democrático del mundo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de esa maquinita captahuellas? ¿Sabrá la gente, por ejemplo, que el diseño del sistema de cedulación que está vigente en Venezuela desde el año 2011 lo hizo una empresa cubana, una empresa del castrismo? Es decir, el régimen le entregó el sistema de cedulación de los venezolanos al régimen de Castro, a la dictadura castrista. ¿Qué es la Fiscalía de Cedulación y por qué fue eliminada por el régimen? Estas preguntas las tenemos que hacer al momento de plantearnos si hay o no unas elecciones en Venezuela. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que entre las regulaciones electorales que existen en estos momentos no se puede dar la dirección de residencia de los electores a los partidos políticos ni a los auditores del sistema? ¿Por qué? Pero entonces, ¿cómo se sabe que las personas elegidas en las muestras existen y si viven en la dirección registrada o no? O si esto coincide con la partida de nacimiento o con la gaceta de naturalización. Es decir, si todos esos datos son correctos o no. ¿Cómo se sabe? Ahí hay una gran falla. El registro electoral guarda relación adecuada con el crecimiento demográfico del país. ¿Hay una relación realmente en eso? Pareciera que no. Hoy lo vamos a contestar en este programa. Y también, ¿por qué el poder electoral desarrolló una estrategia de crear una cantidad de centros electorales de una mesa, 2 mesas para las votaciones? ¿Cuánta gente vota en esos minicentros? ¿Por qué se crean? ¿Cuál es la razón por la cual hay centros electorales en Venezuela donde hay una reducida población? ¿Y por qué están ubicados geográficamente en esos centros? ¿Quién los escogió? ¿Fueron escogidos de manera determinada por el régimen? ¿Quién fue el de la idea? Todos estos temas los vamos a tocar en el programa de hoy. Antes de darle la bienvenida al panel de expertos, quiero saludar a toda la gente que se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Distrito TV en España y de Multicanal Radio. Igualmente a toda la gran comunidad de Sin Filtros y Sin Censura en Rumble y también en YouTube. Y por supuesto a los patrocinadores de este programa que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtro. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro panel. Muchísimas gracias, Iñaki Gaisarain. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Maybord. Es una oportunidad importante para seguir manejando un tema que es tan delicado, no solo para Venezuela, sino para muchos países de la región. Igualmente le vamos a dar la bienvenida al doctor Genaro Mosquera, que nos va a hacer una exposición en el día de hoy para que ustedes comprendan por dónde andamos. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por esta magnífica invitación que nos da oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre esta problemática tan importante. Y ahora le vamos a dar la bienvenida al doctor Luis Manuel Aguana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De nuevo, muchísimas gracias a ti, Maybord, y por supuesto a todos mis compañeros invitados. Y por supuesto a tu maravillosa audiencia. Son los más inteligentes de toda la red. Bienvenido. Guillermo Salas también es parte de este equipo maravilloso.
Muchas gracias, Maybor, y saludos a todo el resto del panel y a tu audiencia. El tema que vamos a tratar hoy en el capítulo 1 es la evolución en el tiempo del sistema de cedulación, la Fiscalía de Cedulación, el RE o Registro Electoral y la red de centros electorales. Esto puede ser la primera entrada, porque sin esto no puede hablarse de elecciones. Vamos a darle la bienvenida entonces a nuestro primer ponente para que nos explique una parte de esto. Nuestro ponente de hoy es el doctor Genaro Mosquera, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela en materia de programas de doctorado en gerencia y programas avanzados de ciencia política, director de Benjamin Franklin School of Government en Florida, doctor en ciencias, analista de datos e investigador en materia electoral y sus procesos en redes. Ha sido vicerrector y rector de las universidades UCB, UGMA y Universidad del Caribe en Panamá y es miembro fundador de varias universidades e institutos tecnológicos. Tiene amplia experiencia en gerencia técnica como consultor senior y ha desempeñado altos cargos en empresas y en cargos públicos como director, viceministro, ministro de Educación y presidente de institutos como el INSE y fundación de la UCB. Bienvenido, adelante. Vamos a tocar este tema que es tan importante entenderlo y ustedes, los que están en audiencia, recuerden que esto es un programa interactivo, así es que esperamos sus preguntas. Gracias. Bueno, la realidad del sistema electoral venezolano es de larga data. A mí, en lo personal, no me cabe la menor duda que este es un sistema diseñado por los cubanos para atender una política electoral que implica el apoderamiento del poder, como lo hemos visto a lo largo de estas décadas. Por muchos años hemos denunciado de manera documentada las irregularidades que se han generado como consecuencia de la implantación del sistema electoral. Inicialmente, estoy hablando del año 2003, ya hace poquito más de 20 años, que el registro electoral era público. Aparecía en una página web el nombre, dirección, edad y todas las características que tiene un votante democráticamente expuesto para que pudiera ejercer su derecho a votar. Ese perfil lo pudimos aprovechar creando una especie de robot para crear una base de datos y allí comenzamos a observar inconsistencias demográficas importantes. De tal manera que eso desemboca en el 2004, donde observamos una serie de irregularidades que dieron origen a estudiar el asunto desde el punto de vista demográfico y desde el punto de vista informático. En esa oportunidad, grandes amigos, hicimos un equipo de trabajo de varias universidades y de personalidades expertas en la materia. Ahí estaba Guillermo, por supuesto, Guillermo Sala, Humberto Villalobos, estaba Luis Aguana, estaba otras personas que intervinieron, como Fray Valpique, que era el rector en aquella época de la Simón Bolívar, y armamos un equipo de trabajo que dio origen a una serie de publicaciones, de análisis científicos e incluso sus resultados expresando las irregularidades del sistema se publicaron en revistas prestigiosas como International Statistical Review o Statistical Science. Todo ese material bien documentado permitió en buena medida sacar una serie de conclusiones que ponían de manifiesto las debilidades del sistema electoral. En aquella oportunidad se estaban hablando de casi 10 millones de votos emitidos, donde detectamos que 2,5 millones de votos o de votantes eran absolutamente irregulares y que los resultados en aquella época, 2004, giraban en una proporción de sí o no en el referéndum de 56.4 contra 43.6 y que se voltearon con una especie de algoritmo de variables discretas que voltearon las elecciones. Incluso muchos de los que hoy en día aparecen hasta como candidatos presidenciales negaron que el gobierno había manipulado esos resultados. En el 2006, el tema se repite. El sistema electoral
determinó que tenía nuevamente más debilidades que generaron una absoluta desconfianza en el sistema. Por ejemplo, se veía muy claramente y se dudaba del crecimiento acelerado que tenía el registro electoral. Más de 2 millones de personas no se registraron en el sistema. Contrariamente al crecimiento de la población, había limitaciones importantes en las estadísticas oficiales que comenzaron a desvirtuarse y los indicadores de mortalidad, natalidad y otras variables asociadas con los registros del sistema de identificación nacional comenzaron a echar agua. El sistema de identidad nacional pasó a manos cubanas y los registros del Seguro Social y de los registros públicos de nacimiento, de matrimonio, de fallecidos, no coincidían nunca con la data oficial, revelando una inconsistencia estadística formidable. De tal manera que eso se denunció, fuimos a todos los medios, nos persiguieron, nos maltrataron, y la cosa no cambió, porque incluso la oposición de aquel entonces no le importaba. Parece que tuviesen algún tipo de correlación con esa actitud del régimen en aquel momento. Para el 2010, los inscritos en el registro electoral comenzaron a revelar cifras sospechosamente altas. Al sacar, por ejemplo, una relación en el país estadística, vimos que, por ejemplo, que el 93% de la población era mayor de 18 años, cosa que desvirtúa completamente los parámetros estadísticos poblacionales. Y a nivel de estado, los inscritos rebasaban la cifra del 80%. Bueno, en muchos países democráticos eso no llega ni a la mitad. Aparecieron 19 millones de votantes, entre los cuales comenzaron a sobrar 3 y 5 millones de votantes que estaban convenientemente distribuidos, malévolamente distribuidos, en 3.000 nuevos centros de votación. Esos venezolanos virtuales como dijeron al principio del programa, que francamente hay venezolanos que no existen, pero aparecen votando. Y esa relación de una población que tiene una mayoría de personas que votan, bueno, sobran esos 5 millones de votantes que dan mucho espacio para hacer cualquier tipo de trácala electoral. Es decir, un sinónimo de fraude electoral que se revela poderosamente en el año 2012. Y claro, allí el INE, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de Estadística, informó oficialmente que la tasa de crecimiento era 1.9 y que en Venezuela existían 27 millones de habitantes. Sin embargo, el registro electoral se incrementó de 11,7 millones de electores a 19 millones de electores en menos de un año. Bueno, cosas que no pueden ser, no se explican técnicamente, y claro, esos millones de votantes nuevos presumiblemente no existen, no tienen nombre, pero tienen dirección, tienen número de cédula, y la migración sigilosa que hicieron en los órganos electorales de cambiar votantes de una mesa a otra, incluso imposibilitando su asistencia a los centros de votación, que se hicieron remotos o inaccesibles, e incluso en cuarteles. Es decir, acompañado de una coacción permanente con la yuxtaposición intencional de usar máquinas cactahuellas, mecanismos de chequeo en un atentado, en un chantaje para poner en duda y crear mucho nerviosismo en las personas que estaban esperando para ejercer un derecho constitucional. Todos los análisis replicaron lo que he dicho antes. Y claro, ahí una cosa relevante de ese año fue que el oficialismo gana con el 95% de los votos con una abstención que tiende a cero. Esos fueron los resultados finales, que estaban fundamentalmente distribuidos en unos centros que Guillermo Salas y yo llamamos centros clave, que agruparon 5.500 mesas que representaban el 40% de los centros de votación. Estos centros incluyeron a 1.500
que representaban 3 millones de votantes, es decir, casi el 17% de la población electoral bajo control total del régimen. Y estaban trabajando sobre un registro de 18 millones de votantes potenciales. Bueno, 2013, seguimos examinando el tema de la manipulación de las elecciones, muchas dudas sobre las estrategias integradas, instrumentadas por la MUF en aquella oportunidad, y empezamos a ver con mucha claridad el maquillaje electoral de esos 16 millones de votantes, con 1.300.000 y pico de personas, nuevos votantes, de los cuales fueron borrados del sistema más de 100.000 y 1.270.000 registros fueron cambiados de nombre, de sexo, de ubicación, las fechas de nacimiento cambiaron, y eso se notó fundamentalmente en los estados muy grandes. Bueno, apareció también otro fenómeno que eran los topes electorales, que eran mesas donde prácticamente se llegaba a los límites de la inscripción, incluso votaban más del 100%, el 100% o más del 100%, ejercían un derecho de voto en cosas que no podían ser. Pero bueno, eso vino asociado a la abstención electoral, que se centró por boca de ellos mismos en un 25%, cuando en realidad la abstención fluctúa en más del 40% y casi al 50%, con un montón de irregularidades, pero que oficialmente decía no, la abstención fue el 25% en esa época. Y la tapa del frasco fue en el 2018, bueno, que todos estos mecanismos fraudulentos fueron perfeccionados, desarrollados y ejecutados, y que dieron origen a que personas como Aliana Vigilancia, Luz Aguana, Guillermo Salas y mi persona introdujimos materiales comprobatorios para ejercer nuestro derecho ciudadano de denunciar la violación de los sistemas electorales, la violación del derecho humano a votar en elecciones auténticas, y finalmente el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó la irregularidad con el apoyo de los organismos internacionales, y finalmente se produjo la transición que todo el mundo conocemos. De tal manera, pues, que llegado este momento de una elección primaria, donde se ejerció el derecho voluntario de la sociedad civil, y que ahora se convocan unas elecciones para el 28 de julio, con la carga que significa no haber mejorado bajo ninguna circunstancia ninguno de los elementos que he mencionado, con el agravante de que 4 y tantos millones de votos se fueron al exterior, están en eso que llaman diáspora, donde 8 millones de personas huyeron del país en busca de nuevas posibilidades, y que además no van a votar, lo cual significa que de un cuajo están sacando a 4 millones de personas para que no tengan la carga de vida en los resultados de una supuesta elección transparente. Claro, este asunto toma unos vicios complementarios cuando se limita extraordinariamente la inscripción de los nuevos votantes, que son casi 4 millones, pero hasta ahora no van ni 400.000 personas con las pocas mesas que han abierto, y todo es una restricción que se aprecia en un maquillaje que han montado en algunos países, creando una oficinita, exigiéndole hasta la manera de vestir a una persona para inscribirse malamente en un sistema, para decir que ellos abrieron las inscripciones electorales a nuevos votantes y cambios de residencia a personas que viven en el interior. Están violando los derechos humanos, están violando los derechos de votar. De tal manera, pues, que hoy en día esa estimación ha subido bastante. Son más de 2.300.000 personas que están por inscribirse, que han cumplido años, que han cumplido esos 18 años, y estamos en una situación extremadamente débil, donde las características fundamentales están que nadie sabe cómo están distribuidas las mesas, nadie sabe cómo las ubicaron, han cambiado cientos de miles de personas de un centro a otro, la gente no tiene claridad dónde va a votar, los accesos a la página web son difíciles, y en resumen, estimados amigos, estamos en presencia de un escenario totalmente hostil para ejercer un derecho ciudadano. Fíjense que el tema que está planteando es: no hay la posibilidad de que se genere una elección con estos problemas que
tan brillantemente ha expresado el doctor Genaro Mosquera. Me voy con Iñaki. Uno de los líderes de la oposición que estuvo hoy denunciando es David Smolansky, que a él lo inhabilitaron para ocupar cargo, pero también para votar. O sea, él está inhabilitado. Y esto tiene que ver también porque cuando se mete al sistema electoral, a la página del Consejo Nacional Electoral, ahí sale si uno puede votar o no. Y en el caso de él no, pero en el caso de otra gente que está en Chile y que tienen varias identidades, todas esas identidades pueden votar. Es extraño, pero eso es lo que hay. Adelante. Bueno, creo que hay que destacar algo de todo lo que ya expuso el doctor Genaro, y es que el diseño que se fue implementando a lo largo del tiempo por parte del grupo que llegó al poder, que tiene un cariz además militar, con una fachada civil, es el de desarrollar un programa lento de exclusión de la gente. Eso es un apartheid, que es parte del nombre de esta serie, en el cual nosotros, de alguna manera, tú no sabes si te va a tocar a ti o no ese elemento del azar, como David Smolansky, que tú te metas y digas, coño, no puedo votar. Entonces, nosotros estamos viendo que desde hace mucho tiempo el diseño como tal, el diseño central del sistema electoral, no fue contrastado por las fuerzas políticas cuyos técnicos y cuyos líderes, además, porque el técnico tiene un rol, digamos, secundario, el liderazgo político es el que va a encaminar el mensaje político. Se dedicaron, pues, de alguna manera a bendecir, porque esto es lo más grave de todo este tema. Si a ti te excluyen desde el principio de una de las cosas más fundamentales de cualquier elección en un país democrático en el estilo occidental, si a ti te prohíben contar los votos, ¿verdad? Y te dicen se van a contar de una manera específica, tú ya de principio ya estás excluido de una parte central del proceso electoral, porque una cosa es que tú votes y otra cosa es que tú puedas quedarte a ver el conteo de todos los votos, ¿ok? Y que eso ocurra en cualquiera de los centros de votación y en todas las mesas del país. Entonces, la exclusión es un proceso que ha caracterizado durante estos 20 y pico de años el diseño, solo que en la medida en que el régimen está entrando en un cuarto más oscuro de popularidad, extreman las medidas de exclusión. Lo acaba de decir muy bien el doctor Genaro, que en la recta final, lo que apunta hacia el 28 de julio, ya te dice que si ya venías con cantidad de problemas profundos de lo que debe ser un registro electoral transparente, lo que debe ser una red de centros que cumpla con los principios de traer el voto con facilidad y lo demás, nosotros estamos en la antesala de una elección que difícilmente se puede llamar elección. Creo que ahí, en ese sentido, pues tienen que entrar la dirigencia política a este punto. En el caso del Frente Democrático, las primarias, ¿no? En el caso de toda la gente que está internacionalmente apoyando este proceso, porque lo hemos visto y ayer se hizo hincapié en el tema de que va a haber muchas auditorías, muchos observadores, no se sabe si auditoría, pero en el caso de la comunidad internacional va a participar a través de observadores porque, entre otras cosas, se señala que todo está bien y todo está en condiciones y que si empujan a Maduro un poquito, pues entonces se podrá dar una elección medianamente aceptable. Adelante, doctor Luis Manuel Aguana. Bueno, buenas tardes, Maybor. Realmente hay una gran preocupación nuestra y, por supuesto, de gente calificada que ha hablado del tema electoral, de que el sistema al cual nosotros vamos a someter el futuro del país, porque fundamentalmente lo que se está hablando aquí es del futuro del país, y la discusión solamente está girando en torno de quién es el candidato. La discusión está centrada en que si la plataforma unitaria no la dejan o si la dejan inscribirse en el registro, en el CNE, y mientras tanto ese gran mar de fondo que significa una vez que está ya inscrito un candidato de la oposición se va a enfrentar a todo esto que menciona Genaro sin ningún tipo de discusión previa, ni siquiera por parte de la oposición, porque la preocupación es que quien debería estar poniendo esto sobre la mesa de discusión
debería ser la oposición. Ni siquiera la oposición. No hablemos de la oposición que yo siempre he llamado la oposición tradicional, la oposición oficial, que lo representan los partidos de la plataforma unitaria. No lo habla ni siquiera nuestra candidata María Corina Machado. Y eso me preocupa en grado superlativo, porque la situación del registro electoral no es solo la situación del registro electoral que menciona Genaro y que tiene ya de por sí o reviste de por sí una gravedad extrema, sino también los programas que están dentro de esos sistemas, los procedimientos y por supuesto las leyes que enmarcan esos procedimientos, que también vamos a discutir un poco de eso en este programa y en los que siguen, no están siendo eventualmente analizados ni seguidos. Y para eso fundamentalmente es esta serie de programas, para ponerlos en el tapete de la discusión pública y por supuesto dentro de lo que efectivamente se debe conversar para que tengamos una elección definitivamente auténtica aquí en Venezuela. Así es, y creo que hay otros temas que son importantes destacar. Los centros de votación, los minicentros de votación, todos estos elementos que vamos a seguir tocando en el programa. Guillermo, adelante. Sí, Mego, yo había preparado para tu audiencia un pequeño video para que vieran el tamaño del problema del crecimiento del registro electoral. Vamos a tratar de explicar de forma sencilla cuál es el problema con el registro electoral venezolano. En las elecciones de 1998, Chávez obtiene como 3.600.000 y pico votos y el total de votantes fue aproximadamente 6.500.000 votos. En las elecciones de 2000 pasa exactamente lo mismo. Chávez saca 3.700.000 votos y el total de votantes también fue cerca de los 6.500.000 votantes. ¿Qué significa eso? Que el techo de votantes para esa época era aproximadamente 6.500.000 votos. Ahora, en el 2003, en el reafirmazo, la oposición consigue casi 3,5 millones de firmas solicitando convocar el referéndum contra Chávez en el 2004 para removerlo de la presidencia. En otras palabras, que la oposición fuerte, la oposición dura contra Chávez eran 3.500.000 votos. Y si el techo de votantes era de 6.500.000 votos, ahí no había espacio suficiente. Ahí solo cabían 3 millones de votos. Y la oposición teniendo 3.500.000, ahí tenía Chávez asegurada la derrota. ¿Qué sucedió entonces? Entonces se creó, el gobierno de Chávez crea la misión identidad. La misión identidad es que el chavismo le entrega a los cubanos a través de la Universidad Tecnológica de Cuba, le entrega desde las partidas de nacimiento, los registros de partida de nacimiento, la cedulación, los pasaportes y prácticamente hasta el registro electoral. ¿Qué sucede? Que entonces, previo al referéndum de 2004, inyectan casi 2 millones, más de 2 millones de votantes, de inscritos en el registro electoral, y eso sube el techo de votantes. Entonces, esto crea espacio para que el chavismo pudiese triunfar. ¿Cuál fue el primer problema con esto? El primer problema con esto fue que no se hizo de una forma transparente. Primero, habían eliminado la Fiscalía de Cedulación, que era el mecanismo que tenía la oposición siempre cuando eran los ADECO, lo revisaban los copellanos, y cuando eran los copellanos lo revisaban los ADECO, ellos podían controlar que el gobierno no estuviese metiendo personajes ficticios o virtuales en el registro electoral. Entonces, además de eso, de que eliminan la Fiscalía de Cedulación, ellos se niegan a entregar a los partidos políticos, a los cuales están obligados por ley, la dirección de los electores. Ahora, si no puede, eso hace que todos los electores estos nuevos sean no verificables, porque no sabes dónde ubicarlos,
y tampoco lo fiscalizaron cuando fueron inscritos en el registro electoral. De esta manera le bastaba al régimen de Chávez inventar un número de cédula, un nombre y una fecha de nacimiento. Con eso podía meter tantos millones de nuevos electores como quisiera, electores virtuales, sin necesidad de